Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 109, Clamor de venganza. Te invito a orar. Querido Señor, te alabamos porque grande es tu misericordia y bondad. Te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad para que nos dirija en el estudio de tu palabra, que podamos tener discernimiento y comprender así tu mensaje. Gracias, Señor, por tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 109 fue escrito por David y dedicado al músico principal porque deseaba que se cantara en el culto público en los servicios del templo. Este salmo se convierte en una amonestación para los que pagan amor con odio y bondad con ingratitud. Parte de este salmo es aplicado en el Nuevo Testamento a la traición que Judas protagonizó contra Jesús. Para estudiar este salmo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte son los versículos 1 al 5, donde el salmista pide ayuda para defenderse de sus enemigos. El Hijo de Dios encuentra consuelo en la gran verdad que Dios está a su lado, que Dios pelea por ellos. Comencemos estudiando el Salmo 109, los versículos 1 y 2. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Lo que podemos ver es que David conocía tan íntimamente a su Señor y le tenía tanta confianza que tuvo la osadía de pedirle que rompiera el silencio y hablara. Los enemigos del salmista lo calumniaban y se burlaban de Dios, y esto incomoda al salmista. Falsos testigos apoyaban las acusaciones sin fundamento que se formulaban contra él. Es difícil soportar calumnias, pero se nos insta a regocijarnos. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, el verso 1, cuando dice: Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí se nos insta a regocijarnos cuando por causa del Evangelio se levantan contra nosotros con palabras mentirosas, porque nuestra vida está en armonía con Dios. Muchas veces la conducta del justo se convierte en una reprensión para el impío y de allí sale su odio. Pero ante la calumnia y las palabras mentirosas, la actitud del salmista vale la pena que la imitemos. Sigamos estudiando el Salmo 109, los versículos 4 y 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba, me devuelve mal por bien y odio por amor. En vez de vengarse, el salmista intercedía en oración por sus enemigos. En medio de la angustia encontraba refugio en la oración. Y a pesar que él hace bien, pero le pagan mal, el salmista no respondió con odio, sino con oración. Esto nos recuerda a Jesús, que siendo traicionado, golpeado y crucificado, allí Jesús oró diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nunca se manifestó amor como el suyo, y esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. La segunda parte del Salmo 109 son los versículos 6 al 20, donde el salmista pide la retribución justa sobre los traidores. Pide que el Señor sea el que actúe contra ellos que hacen el mal. David ora para que los impíos cosechen el resultado de su pecado. Leamos el versículo 6. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. A veces Dios permite que el tirano gobierne en un pueblo pecador. En este caso, Satanás es su defensor, y allí lo único que habrá es caos. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice: Dios mío,
págale con la misma moneda, haz que lo acuse su propio abogado. Es decir, las acusaciones falsas atacarán a los impíos y Satanás se encargará de generar más confusión. La idea continúa en el versículo 7. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. En el hebreo se puede traducir: su oración se transforme o se transformará en pecado. La oración del impío no emana de un corazón arrepentido, sino que su oración es tristeza por las consecuencias del pecado. Dios no acepta tales oraciones. El versículo 8 dice: sean pocos sus días, tome otro su oficio. Esta es la realidad de un pueblo que no busca la vida sino la muerte. Los impíos no tienen una larga vida, y este versículo Pedro lo aplica a Judas para nombrar su sucesor. La vida de Judas fue corta debido a su pecado. En los versículos 9 y 10 dice: queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Lamentablemente las decisiones que tomamos afectan a nuestros hijos. En este caso los impíos sufren en su descendencia también. Elena de White comenta en este pasaje lo siguiente: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen las conductas o los pasos de sus padres. Patriarcas y Profetas, página 313. Así que lamentablemente en este mundo, los hijos sufren las consecuencias de la maldad de sus padres, o bien siguen el camino de la maldad de ellos. Pero en contraste con esa realidad, los hijos de Dios serán bendecidos hasta la cuarta generación. El salmista les dice que les cobre a los impíos el mal que han hecho. Versículos 11 al 13. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Habla de perder las cosas por el usurero. Sus hijos no encuentran descanso y su apellido se pierde en la segunda generación. Con un sólido sentido de solidaridad familiar, el israelita deseaba que su apellido perdurara en sus descendientes. La extinción de un apellido se consideraba como una terrible calamidad. Es tanto que se dice que no hay quien tenga compasión, es decir, que no perdure la misericordia. Si bien es cierto que el amor de Dios es eterno, llega el momento cuando cesan los ruegos del Espíritu Santo y termina la misericordia para los pecadores ingratos. El versículo 16 explica las razones de este castigo. Dice: por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. En su conducta impía, lo que acarreará estos males sobre su vida y su familia. El despojar al pobre, a las personas vulnerables, siempre ha sido causa de los llamados de atención más fuertes de parte de nuestro Dios. Versículos 17 y 18. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido. Entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. El impío sufre es por las decisiones y su pecado. No se indica la suerte del impío con una forma verbal del futuro, ni siquiera como un deseo, sino en la forma verbal histórica, como si fuera el resultado inevitable de la decisión que por su propia conducta han pronunciado sobre sí los impíos. Y termina esta sección con el versículo 20.
sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Notemos algo interesante. David apela es al Señor. El Señor es su vengador, su redentor. David no va a tomar venganza en sus manos. Ha dicho que lo que hace es orar al Todopoderoso, confiar en Él. Dios se encarga de defender nuestro caso y dar solución a nuestras inquietudes. Por otra parte, los que desprecian el amor y la gracia de Dios traen sobre sí la maldición. Su castigo es el pago de sus acciones, el resultado de su propia elección. La tercera sección del Salmo 109 son los versículos 21 al 29, y aquí eleva una plegaria en busca de liberación. Expone ante Dios lo que desea que ocurra con quienes buscan hacerle daño. Lo primero que hace David es reconocer que su única seguridad consiste en buscar refugio en el Señor, porque allí es donde encuentra paz. Leamos los versículos 21 y 22. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque es buena tu misericordia. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Si Dios está con el salmista, poco importará lo que pueda hacer el hombre en su contra. Se siente pobre y afligido, no por su pecado, sino por la presión y el dolor que siente ante la calumnia. Siente su corazón desmayar, está triste, pero encuentra su única seguridad y refugio en el Señor y acude para encontrar alivio. Por eso recuerda que Dios es bueno y misericordioso. Describe la situación en los versículos 23 y 24. Me voy con la sombra cuando declina, soy sacudido como una langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Cuando el sol declina, las sombras aumentan hasta que se confunden con la oscuridad. El salmista se siente tan indefenso como una langosta desvalida. Siente que su vida es sacudida como la langosta en el desierto. Sus rodillas debilitadas como si le faltara aliento. Siente que va a desmayar a causa del ayuno. Pero tiene algo claro. Su único refugio no es el odio o el deseo de venganza. Es el Señor. Versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Sus enemigos se ensañan contra él, pero no va a tomar represalias. Va a colocar su causa en las manos del juez justo, el eterno Dios. Entonces viene el clamor de ayuda. Versículo 26. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. En la última parte del Salmo se renueva el clamor de ayuda y el salmista se entrega plenamente a la misericordia de Dios. El Salmo concluye con la gozosa perspectiva que tras el sufrimiento vendrá la gloria y tras la oscuridad la corona. Los impíos pueden planear muchas cosas, pero Dios está allí, se salvará de esas intrigas malignas. Versículo 27 dice, y entienda que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Además contrasta la obra de los malvados y el actuar de Dios. Versículos 28 y 29. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, pero sean avergonzados. Y que se regocije tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como un manto. Mientras los enemigos de Dios tienden trampas, Dios libera y protege a su siervo. Y finalmente, el pecado siempre provoca fuerza y desgracia. ¿Qué importa que los impíos nos maldigan si sabemos que la bendición celestial descansa sobre nosotros? Y termina este salmo con una alabanza a Dios por su bondad. Interrumpe el tema y terminan alabando al Señor. Versículos 30 y 31. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. En medio de la muchedumbre lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que lo juzgan.
El salmista va a glorificar al Señor de manera pública, cantará en la congregación porque Dios se coloca a la diestra del pobre, Dios defiende la causa del fiel. Apreciado amigo y hermano, muchas personas han experimentado la traición de quienes abusaron de su confianza y de su buena voluntad. El odio, el rencor y la posibilidad de una venganza asoma en la vida del ofendido. Pero te das cuenta que ese no es el camino y colocas esa carga en la mano del Señor y te das cuenta que seguir el consejo de Jesús es mejor. Perdonar y pagar con bien el mal que nos han hecho, eso significa tener un corazón valiente. Pero este mensaje puede ser para alguno que escuche esta reflexión de la palabra de Dios y se sienta acorralado por diversas circunstancias o sienta que lo están juzgando mal. Pues el mensaje que tengo para ti es: no busques la venganza, no te amargues con la ira, busca refugio en el Señor. Él está como tu abogado defensor para tomar tu causa y darle libertad. Confía en el Señor y Él hará su obra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.